Muy buenas tardes, muchas gracias, presidente. Claro que sí, esperábamos también escuchar todo, cómo no. La verdad es que efectivamente ha sido un excelente almuerzo. Damos buena cuenta de ello aquí, sobre todo los que estábamos más juntos en esta mesa. Bien, en primer lugar, un saludo también a las autoridades, a los amigos que hoy nos acompañan. Decía el presidente del Centro Asturiano, especialmente, como no, al alcalde de Navia, que efectivamente ha venido en esta visita en la cual también el Gobierno de Asturias está presente, porque efectivamente, como decía el presidente, queríamos aprovechar este hermanamiento que tiene el Ayuntamiento de Navia, si no me equivoco, desde el año 1996, para la ciudad Almirante Brown, el Rafael Calzada, aprovechar, como digo, esta visita que teníamos del Gobierno. Él también quería participar para precisamente este hermanamiento que lleva años, como ven, que se ha realizado, pues aprovechar este momento también para visitarlo y para seguir estrechando estos lazos entre las dos ciudades, en este caso la ciudad de Navia y la ciudad Rafael Calzada del municipio Almirante Brown. Bueno, esta mañana hemos tenido un encuentro con los presidentes de los centros asturianos. Lo cierto es, lo hacía en el día de hoy y quiero agradecer porque ciertamente han estado prácticamente todos hoy aquí. Hemos mantenido una reunión, yo creo que muy fructífera, sobre todo para conocernos. Conocernos en esta nueva andadura del Gobierno del Principado de Asturias, en la cual yo les decía, y aprovecho a todos los demás a comentarles, por parte del presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, se ha querido hacer una apuesta muy importante en esta nueva legislatura en la migración. Y lo hace pues la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad. Tiene además una viceconsejería que se va a ocupar expresamente de los temas de migración. Esa es la apuesta política. Como decía anteriormente y como dije esta mañana, muchas veces, bueno, pues las cosas son de palabra, pero en este caso hay un ámbito político que ha querido ser remarcado especialmente, como digo, a través de una viceconsejería y también de ponerla en la primera de las consejerías del Gobierno, como es la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Decía que esta mañana hemos compartido una reunión importante, una reunión en la cual hemos intercambiado opiniones. Yo simplemente quiero aprovechar, como hice en el día de hoy, para agradeceros a todos y a todas, especialmente a aquellas que han venido de más lejos por la dificultad que sé que tiene esa presencia en un día como hoy. Decía que el Gobierno de Asturias tiene y quiere que esa apuesta se vea reflejada y así lo hace a través de mi persona. El presidente nos dijo, la primera de las visitas institucionales en esta nueva andadura tiene que ser Argentina. Tiene que ser Argentina porque allí, y lo comentábamos anteriormente, cualquiera diría que hay 19 centros asturianos en Argentina. 19 centros asturianos, lo cual significa la cantidad de gente que está trabajando, porque cada centro asturiano, allí donde esté, pequeño, mediano, grande, hay gente con una clara voluntad de trabajo, de solidaridad y precisamente de seguir conservando esta colonia asturiana. Estos embajadores asturianos aquí en Argentina, otro tipo de embajadores como los que tenemos también aquí en la ciudad de Buenos Aires. En definitiva, yo no quiero en este momento, además después de una comida muy agradable, una comida en la cual esta carne estupenda con la cual nos han brindado en el día de hoy, ya sé que es habitual, pero permítanme que como es la primera que hacemos desde que estamos aquí, que por cierto, llevamos un día y medio y yo tal parece que llevo aquí más de un mes, porque lo cierto es que desde que hemos llegado, entre ir al club tinetense, ir ayer al club Siero Noreña, hoy también con las reuniones de los presidentes de los centros asturianos y, como no, la visita, que por cierto, menudo centro presidente que tenemos aquí en Buenos Aires. Un centro, bueno, aparte de lo bonito que es y de todo lo que significa, la verdad que me he quedado maravillada. Por lo tanto, y bueno, y estas dependencias todavía no las conozco, mañana volveré porque mañana es el día para conocerlas y como no, llevaré buena cuenta al presidente del Principado
de esa subvención para todo lo que significa los aparcamientos, porque ahí fue realmente donde tú y yo nos conocimos, en aquella reunión en donde aquí el presidente iba a ver al presidente Adeces para decirle: es que yo necesito hacer un aparcamiento, porque claro, necesito que los socios tengan un lugar donde poder venir a esta maravilla de centro y poder aparcar su coche. Y el presidente Adeces le dijo: con tal de poder hacer algo que luego signifique que con eso tengáis ingresos para poder mantener la instalación, que es lo que he venido repitiendo en cada uno de los lugares donde hemos estado, porque sí que el Gobierno de Asturias tiene muy claro una cosa: aquello que se necesite realmente tiene que ser para que luego, posteriormente, todas esas actividades que se hagan tengan una repercusión y permitan seguir apoyando a otros centros que con la misma iniciativa podamos seguir caminando. Esta es la única manera que podemos de hacerlo, porque si no, no solo con las actividades, insisto, sino la inversión que es la necesaria para luego seguir adelante. En definitiva, no quiero en este momento, por mi parte, que puedan perder más tiempo, simplemente darles las gracias por su presencia hoy aquí, decirles que el Gobierno de Asturias tiene muy claro ese compromiso con la inmigración, desde luego con esta inmigración argentina, con esta inmigración que hoy hemos departido aquí en Buenos Aires, y quiero agradecerles a todos su presencia y permítanme terminar con un Puse Asturias. El presidente del Centro Asturiano va a entregarle a la señora consejera un recuerdo por su estadía y su visita a nuestro país. Enero de 2008. También un presente a doña Beatriz Coto Rodríguez. Ya he tenido más suerte porque la señora Begoña, que estuvo a primera vez aquí, no le he recordado nada. Tampoco tenemos ahora. Muchas gracias por estar. Una histórica de lo que comentaba recién el presidente, un presente para la señora Begoña Rodríguez. Esta sería la segunda vez aquí a la institución, pero la primera vez, como no le dimos nada, fíjese que sea la primera. Gracias. Como hemos hecho los otros centros donde hemos estado, lo que pasa es que yo tengo que sacar las gafas, porque la placa es más pequeña y necesito leerlo. Lo que pasa es que no la saco. Bueno, pues es una placa que dice al Centro Asturiano de Buenos Aires: en reconocimiento a la importante labor realizada en beneficio de los asturianos y asturianas emigrantes y de sus descendientes. María José Ramos, consejera de la Presidencia, Justicia e Igualdad, Gobierno del Principado de Asturias, enero del 2008.